pues si os parece vamos a empezar por el pasado, vamos a recordar que todos habéis hecho alusión, ¿no?, a esa crisis de 2008. Yo me acuerdo de la ministra de Zapatero de Vivienda, que estuvo de 2004 a 2007, y me acuerdo de que decía que todos esos, porque ya se rumoreaba, salía en algunos medios, sobre todo en medios no oficiales, pues que eso estaba en burbuja y que iba a haber un crack, etcétera. Y ella, me acuerdo que decía que no, que la vivienda era un activo que siempre subía de precio y que era una inversión segura, y animaba a todo el mundo a comprar en un momento en que estaba, desde luego, disparados los precios, ¿no? Se vendían por 400.000 euros, pues viviendas que objetivamente más de 200.000 no valían. Esta ministra se fue en 2007 y bueno, pues ahora la tenemos en Marruecos diciendo que hay que entregar Ceuta y Melilla. Ya sabéis que aquí en España pues no nos hacen falta enemigos exteriores, porque los enemigos los tenemos sentados ahí en los escaños del Congreso y algunos en bancos azules. Pero en fin, al margen de esto, que es un comentario que yo lanzo para tirar una puya a nuestros políticos, pues me gustaría escucharos con respecto a la crisis de 2008, pues qué similitudes y diferencias hay con esa situación, con ese crack inmobiliario que hubo, con esas caídas de grandes fondos, y también por las medidas que se aplicaron para hacer frente a aquello, ¿no? Esas medidas financieras, etcétera. Pues si la situación actual viene derivada de aquello, qué relación tiene, o bueno, qué veis a partir de la experiencia que tuvimos ya en 2008, qué creéis que podemos aprender ahora y qué cosas no se deben hacer de las que se hicieron. Y si quieres, pues empieza tú, José Basagoiti, que has iniciado el programa. O sea que yo os dejo el tema de 2008, pero bueno, cada uno enfocad como queráis. Adelante, José, te escuchamos. Ya de cara al ciclo, ¿no? Hemos hablado mucho de 2008 porque, bueno, realmente hay ciertas similitudes y muchas diferencias, ¿eh? Similitudes en política monetaria. Venimos de la época de la gran moderación, una década donde hemos tenido tipos de interés pues, manipulados a la baja, programas no convencionales de política expansiva, y por eso hemos visto una subida de activos tremenda, ¿no? Es verdad que en España no tanto, porque la burbuja inmobiliaria hizo mucho daño, pero en general en toda Europa y en Estados Unidos también la vivienda pues, ha subido mucho al calor de ese crédito barato y estas políticas de creación de nueva reserva, ¿no? Y esto genera, o sea, realmente como manipulas el tipo de interés, lo manipulas a la baja, ¿no? La banca central, esto es lo que decía Hayek, ¿no? Que lo pones por debajo del interés natural, sin estar muy claro a qué se refería con el interés natural. Es verdad que la manipulación... Ahí, sin estar muy claro en qué es el interés natural, que estoy empezando a creer que nadie lo sabe. Sí, bien lo sabía yo, creo. O por lo menos no lo supo explicar del todo bien, o a mí no me ha quedado claro, ¿eh? Y he leído mucho de Hayek, ¿no? Pero está claro que manipular... a mí lo del precio del dinero no me gusta esa definición, me gusta más el precio del tiempo, cuando hablamos del tipo de interés, pero evidentemente cuando tú lo manipulas a la baja, es un precio importantísimo. Esto lo ha explicado muy bien el ciclo austríaco, ¿no? Descoordinas ahorro e inversión, y esto es lo que pasó en el año 2008. Realmente los empresarios iban a ciegas, ¿no? Emprendían en proyectos que realmente no se sabía si había ahorro detrás. Esto es lo que provoca la manipulación del tipo de interés. Se inmovilizaron, bueno, pues muchos trabajadores en el sector de inmobiliario, cementeras. Además, el sector inmobiliario tiene un efecto multiplicador. Esto lo decía Keynes, creo que de manera muy acertada, porque arrastra a muchos sectores, ¿no? Como he dicho, commodities, sector servicios, hostelería, pues cementeras, incluso los propios trabajadores que da, pues consumen mucho más y expande la economía. Pero esto es al revés en ciclo contractivo, es decir, ese efecto divisor que lo llamo yo, ¿no? Si cae la vivienda, pues machaca a la economía, ¿no? Independiente del riesgo sistémico que hablaremos y cómo puede afectar al sector bancario, a la economía real la machaca. Siempre digo que la vivienda es el ciclo económico, ¿no? Porque nosotros, o muchos economistas tienden a tratar de analizar la economía mirando datos del PIB o datos de empleo, incluso inflación, son datos muy atrasados. Esto lo ha dicho antes Gonzalo, ¿no? Que realmente cuando nos damos cuenta, ¿no? De que el PIB va mal es cuando estamos saliendo ya de la crisis, ¿no? Incluso del empleo, ¿no? En cambio, la vivienda sí que a mí, esto no lo comparten todos los economistas, pero yo sí lo pienso, ¿no? Sí que te da un indicador o una señal anticipada del ciclo o del propio ciclo, ¿no? Y a mí me gusta mucho estudiar la vivienda precisamente por eso. Y ahora mismo estoy viendo pecados que cometimos en el año 2008, el BCE,
que incitó a la especulación masiva, ¿no? Tanto de promotores como también de consumidores, ¿no? Aquí todos pecaron, bancos también. Ahora mismo se han cometido los mismos errores el BCE, pero no la banca. Y esto lo estaban comentando bien, que los bancos ya no han prestado tanto, no sé si por los propios bancos, que evidentemente la regulación de Basilea III ha influido y el hecho de que ya no se pueda financiar el 100% de la vivienda, ¿no? Pero también por los consumidores, porque, de hecho, el objetivo del QE, de estas políticas expansivas que ha hecho el BCE y la FED, precisamente era lograr que se consuma, ¿no? Para estimular la economía. Y sin embargo, que ayer se cayó una trampa de liquidez, es decir, se bajaban los tipos de interés, y la gente no consumía, la gente no invertía, no se endeudaba, ¿no? Y es lo que buscaba el BCE, y por eso tuvieron que tirar de las famosas QE o Quantitative Easing, que era una política excepcional. Ya sabemos que este tipo de políticas excepcionales se acaban convirtiendo en algo crónico, y con eso lo que querían es tratar de estimular la economía porque no lo estaba consiguiendo realmente la bajada de tipos de interés. Entonces, nos metemos en un nuevo entorno desde 2008, donde ahora mismo el consumidor creo que ha aprendido. Se dice que un rayo no cae dos veces en el mismo sitio. Creo que el consumidor tiene la crisis de 2008 muy, muy fresca y está en la memoria. Los bancos, no sé hasta qué punto, pero desde luego, si no hay gente a la que prestar o a la que invertir, pues evidentemente no se va a quedar tanta burbuja. Pero desde luego veo riesgos de una subida de tipos de interés muy, muy fuerte en unas economías más endeudadas de la historia, tanto el sector público como privado, no nos olvidemos, ¿no? El privado se ha desapalancado, pero sigue muy endeudado, por lo tanto esto tiene que hacer daño, sí o sí, ¿no? Y desde mi punto de vista empezaremos a ver heridas fuertes y el mercado de la vivienda sufrirá y arrastrará a todo el resto de economía, como siempre hace. Impulsa en época de auge y destroza en época contractiva como la que se viene ahora. Gracias, José. Ya has lanzado varias cuestiones muy interesantes y me gustaría pues que los demás analistas me digan si están de acuerdo con ese análisis o qué quieren matizar, y pues en el orden que queráis. Si queréis seguimos con el orden que hemos empezado, Gonzalo, Ernesto y Héctor. Pues adelante, Gonzalo, ¿cómo lo ves tú esa comparación con la situación de 2008 y si realmente vamos a sufrir, ¿no? Todas estas subidas, Gracias, etcétera, Cristóbal. Sí, bien, pues pagos, tal. Adelante. claro, dos cosas. En base a lo que decía Héctor y en base a lo que acaba de decir también José, que lo citáis justo lo que tenía en mente todo este rato. Si bien, como decía Héctor, no hay tanta exposición al sector inmobiliario como la que había entonces, porque antes era una auténtica locura. En el año 2005, 2006, 2007, tú ibas a por un crédito hipotecario y te decían, ¿cuánto te falta para la casa? Tanto, vale. Pues te damos más para... ¿Qué te parece? Sí, salías con la hipoteca y además con crédito para un nuevo coche que te habían financiado también el banco. Un coche, para los muebles, para todo. Sí. Apalancamiento a tope, porque es también lo que ha explicado Héctor. O sea, al final era, yo esto, como toda mi expertise ha sido en derivados financieros, una de las cosas que no me he cansado de explicar durante los últimos años era que eran los derivados financieros. Entonces le decías a la gente, no, es que son activos de alto riesgo. Pues es que estás hipotecándote, estás comprando un activo que cuesta 250.000 euros, 300.000 euros en el mercado, lo estás comprando, ¿vale? Y no tienes ese dinero. Tienes simplemente un 10, un 20, un por ciento del depósito, más 30 o 40 años de deuda, pero como solo tienes un 10, un 20, un 30% del depósito, ese es tu margen de garantía para ese derivado en el que te estás colocando. Estás actualmente cogiendo un activo que cuesta 300.000 euros con solo 20.000, 30.000, 40.000 euros de efectivo en ahorro para poder hacer frente a eso. Y no tiene por qué caer de precio, pero el problema está en que no caiga de precio. Como decíais, era un activo sólido, es un activo tangible que no tiene por qué caer de precio. El problema que corres es que seas tú el que se quede sin pasta para poder pagar el interés y el crédito que te han prestado. Y en ese caso lo que viene son esos impagos, la expropiación de ese tipo de activo, que además, como en la amortización francesa, que es el que se utiliza, el sistema de amortización francés que se utiliza prácticamente en Occidente, especialmente Europa, porque Estados Unidos es mucho más especulativo, tiene otras opciones de crédito, pero Europa lo que tiene es que si tú, de la cuota que tú pagas constante de hipoteca, los primeros años lo que estás amortizando principalmente es el interés. Muy poco porcentaje de esa cuota es amortización de capital. De hecho, las primeras cuotas es nada y todo es interés. Lo cual quiere decir que si pasan 15, 20 años y no puedes seguir pagándolo, lo que te quedas es que en realidad lo que estabas pagando era parte del interés, pero te queda todavía por pagar la deuda principal del inmueble, ¿vale? Entonces, eso es lo que queda. Una clave para que la gente lo entienda en términos nominales es que
Si estamos pasando simplemente, y ahora hablaré del tema de la importancia que tiene, no estamos tan expuestos al sector inmobiliario como estábamos en 2008, correcto, pero lo que ha dicho José, estamos mucho más endeudados que entonces, pero muchísimo más. Si uno mira la tasa de deuda, por ejemplo, gubernamental que tenía, y España ya se metió en un marrón en aquel momento, España se metió en un lío que tenía que ser financiada en la subasta de deuda, tenía que ser financiada por la banca, que a su misma vez estaba retroalimentada por el Banco Central Europeo. Pero tenía que ser Santander y BBV los que compraban las subastas de deuda de España con una tasa de endeudamiento que estaba en el 40 y pico por ciento. Ahora estamos casi en el 120% del PIB. Y vamos a ver unas tasas de interés que no habíamos visto desde entonces. Luego, ¿cómo vamos a financiar todas estas tasas de interés? Si eran un problema entonces con un 40 y pico por ciento, ¿cómo lo son cuando es más de lo que producimos en bienes y servicios lo que debemos? Imagínate, o sea, es terrorífico el escenario que hay, una economía altamente endeudada, que estemos hablando de que las tasas de interés de Estados Unidos vayan a estar por encima del 6%. ¿Vale? Pero solo como referencia a lo que decía, para que lo vea alguien. Si hace año y medio, 2 años, tú pensabas que los tipos de interés subirían en largo plazo si la economía se estabilizaba, pero no que estarían a los niveles de los que estamos hablando ahora, porque partíamos casi de dinero a tasa referencial cero en Europa durante años. Y decíamos, bueno, vale, pues la tasa de interés, por ejemplo, media que tenía una hipoteca del 2,5% fija en aquel momento en el que hace 2 años tan solo, con una tasa de interés muy baja, 2,5, imagínate, pongamos por caso, con un inmueble de 300.000 euros, sería en torno a 7.500 euros de interés. Pero es que si se va a cifras del 5, del 6, del 7%, y hablamos, por ejemplo, de un 7%, te vas a 21.000 euros, por ejemplo. 21.000 comparado con los 7.500 que pagas. Es que es 3 veces más lo que estás pagando al año de hipoteca. 3 veces más en intereses, me refiero. Entonces, todo eso lleva impagos. En el caso de las familias, el hecho de que no puedas pagar la hipoteca porque tengas que elegir, como decía Ernesto, va a afectar también al consumo, porque tendrás que elegir entre salgo, tengo ocio, tengo viajes, compro un coche, me voy de vacaciones, voy a un restaurante o no, porque la hipoteca está consumiendo parte de mi renta que genero con mi trabajo, con mis ingresos se lo está comiendo la hipoteca para pagar a los bancos. Y si no puedo pagarlos, se quedarán con el inmueble y búscate la vida y vuelve a empezar, pero tú no tienes nada. Entonces, ese tipo de cosas son bastante arriesgadas. Eso en el aspecto personal de cada uno de nosotros. En el aspecto financiero, como decíamos, existe un riesgo sistémico implícito detrás. Es el sector inmobiliario mismo. Son los fondos de inversión que estén en activos de bienes raíces los que pueden padecer esto, que no preveía una tasa de interés como este, que no olvidemos, el sector inmobiliario sigue siendo un sector fundamental dentro del mercado de la inversión, que tiene un peso brutal y que, por lo tanto, los impagos que se producen con subidas de tipos de interés, el principal riesgo que hay es de default. Con las de bajo tipo de interés también hay riesgos, que son los que se han acostumbrado durante los últimos 10, 15 años, que son los riesgos que llaman en inglés de prepayment. Si está muy baja la tasa de interés, se refinancian, tienen dinero principal, cogen otro crédito, como rehipotecarse, con una tasa de interés más baja, pagan el principal y aquel que tenía empaquetado un producto de inversión con una tasa de interés a 30 años del 4%, de repente se lo han devuelto todo el principal y han dado el crédito y ya no cobras ese 4% sobre 300.000, sino que te lo han bajado. Pierdes dinero, pero nada tan terrorífico como el hecho de que te suban los tipos de interés, se produzcan impagos y con esos impagos te comas el subyacente en lugar de tener el rendimiento, porque es cero rendimiento. No es un reajuste por prepayment porque la tasa de interés es demasiado baja, sino que es todo lo contrario. Sube la tasa de interés, se producen impagos y comes con patatas. Y todo eso golpea como un efecto dominó al resto de sectores que estén involucrados en esto, porque en la crisis de 2008 el problema no era solamente que el sector inmobiliario petase o no, el problema era que ese tipo de activos servían como avalo garantía para otros tantos, que se estaban creando fondos de inversión, los Special Purpose Vehicles, los SPV que creaban los bancos para poder colocar activos de inversión de renta fija, que supuestamente eran súper estables y en los que metes toneladas de billetes. Si en un activo de renta variable tú metes 30.000 euros, en un activo de renta fija la gente mete el grosso de su dinero, porque es lo que realmente va a ser estable. Y por eso son los que más exposición tienen. Cuando, por ejemplo, hablamos de movimientos de 20, 30 puntos básicos en renta variable, no nos despeinan, no nos quitan el sueño, decimos, ¿y qué? Pero cuando hablamos de 20 o 30 puntos básicos de movimientos en mercados inmobiliarios o de renta fija, esos son terroríficos porque tienen mucho más peso, tienen muchísimo más dinero metido dentro que el resto y no sabemos las consecuencias que eso tiene dentro del sector bancario, el sector financiero en general, porque no sabemos el contagio, la exposición que tienen unos contra otros. Pero de nuevo, el pastel, yo creo, la piñata de todo esto es precisamente el altísimo nivel de endeudamiento que existe hoy con todo esto. Y no olvidemos que además era un endeudamiento que ya era severo y que no se comparaba al que había de 2008. Era mucho peor que 2008 antes del COVID, pero después del COVID la expansión fiscal que había sido brutal. Uno de los principales problemas, lo veremos también en Francia, porque tendrán que extender la cotización de los trabajadores, ampliar la edad de jubilación
y París arderá porque es uno de los principales países que ha dicho que eso no va a ocurrir. Entonces, todo este tipo de cosas, yo creo que fíjate las derivas que tiene solamente hablar de lo que nos cuesta la hipoteca. O sea, de una inestabilidad social que te puede generar increíble y que todo está vinculado una con otro. Entonces, yo lo veo por ahí, lo veo por, insisto, los efectos que tiene que te suban en Estados Unidos esté casi al 7% la tasa a 30 años de la hipoteca, la tasa interreferencial media de hipotecas a 30 años, casi al 7% significa que hace 2 años pagaban sobre 300.000 euros de hipoteca, $300.000 de hipoteca, 7.500 y ahora 21.000, 3 veces más. ¿Cómo le va a afectar eso al bolsillo del ciudadano medio? ¿Y qué repercusión va a tener sobre la economía en Estados Unidos local, a nivel interno, en cuanto a tasas de consumo, a tasas de inversión y en definitiva, calidad de vida? Pues gracias, Gonzalo. Desde luego pinta feo la cosa y además eso teniendo en cuenta que sea real que estamos endeudados en el 120% del PIB, que Claro, esos son los datos oficiales, pero eso seguramente es bastante más, porque aquí nadie se puede fiar de los datos oficiales, ¿no? Sí, En sí. España. Y también hago alusión a otro tema que era el famoso caso excepcional de España, que la gente quiebra, tiene que devolver su casa al banco, pero además le queda la deuda. O sea, aquí Claro, no claro. existe esa dación en pago que existe, yo creo, en el 99% de los países civilizados, ¿no? Bueno, vamos a ver si los siguientes analistas ven alguna perspectiva un poco más favorable, pero bueno, yo creo que hay que decir la verdad. Así que no nos deis paños calientes, sino la verdad y cada uno que asuma las consecuencias y las estrategias que pueda para aguantar en esta tempestad. Pues nos falta Héctor, vamos Héctor adelante y te pido que no estés mucho tiempo porque son y 10 y sé que José se nos tiene que ir a y media y le quiero dar luego paso para que se pueda explayar con todo lo que estáis comentando. Así que, Héctor, si te parece, pues luego te doy voz, pero ahora pues intenta acortar un poco tu intervención. Adelante. Venga, de acuerdo. No, yo sigo manteniendo la tesis de que hay ciertas similitudes con la crisis del 2008, pero no va a ser igual. Vamos a ver, en España ahora mismo el sector de la construcción no tiene tanto peso, no ya solamente en el Producto Interior Bruto como tenía en el año 2008, como en la generación de empleo, ¿no? Y el efecto arrastre que era la construcción movía materiales, movía transporte, movía ingeniería, movía servicios financieros. Yo creo que ahora no va a afectar tanto como afectó en el 2008. ¿Qué pasó en el 2008? Cuando se hundió la construcción, se generó un desempleo tremendo y una escalada de quiebras de empresas. ¿Qué tuvieron que hacer los gobiernos? Gobiernos al rescate, salir al rescate. A medida que aumentaba el paro, lo que les pasaba a los gobiernos, a los estados, era que cada vez recibían menos ingresos. La gente que se queda en el paro paga menos impuestos, tanto por los ingresos de la seguridad social de las nóminas, por el IRPF de las nóminas, como que la gente baja el consumo y paga menos IVA, paga menos impuesto de lujo, menos impuesto de hidrocarburos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, se le disparan los gastos a los estados. Cada vez hay que pagar más subsidios de desempleo, hay que hacer el tema del rescate bancario, etcétera, etcétera. ¿Qué hicieron los bancos centrales? Hay que ayudar a los estados o esto se termina. Que a mí, según la teoría de la escuela austríaca, pues me parece un error, ¿no? Cuando se ha cometido ya un error y un negocio quiebra, lo que hay que hacer es dejarlo quebrar, porque si no, lo único que conseguimos es hacer la pelota más grande, porque la experiencia nos dice que a un negocio que está quebrado, si lo seguimos manteniendo, inyectándole dinero, lo único que vamos a conseguir va a ser perder todavía más dinero. Pero bueno, ¿qué se hizo? La política monetaria ultra expansiva para poder financiar a los estados, lo que han comentado ya los compañeros, de unos ratios de deuda que tenían los estados de la Unión Europea de alrededor de un 40% de PIB, se ha pasado actualmente al, según datos oficiales, 120% del PIB, según protocolo de déficit excesivo, cuando el Tratado de Lisboa exige que la deuda de los estados no sobrepase el 60% del PIB. Estamos en el doble y además estamos en el doble de una manera generalizada en toda la Unión Europea.
todos los estados han incumplido el techo de deuda y a pesar del incumplimiento el Banco Central Europeo ha seguido prestando dinero y prestando dinero, ¿no? Esto que ha hecho, que como han comentado ya también los compañeros, el nivel de deuda actual de los estados empieza a ser insostenible. ¿Qué es lo que nos dice la teoría económica de cuándo es sostenible o insostenible la deuda de los estados? Vamos a ver, para que la deuda de un estado sea sostenible, el crecimiento de la economía de ese país, el crecimiento del Producto Interior Bruto, tiene que ser mayor que el tipo de interés que se paga por la deuda y mayor que la tasa de crecimiento de la deuda. Venimos de unos años en los que como los estados se financiaban a tipo cero, pues digamos que a pesar de no crecer, pues esta condición más o menos la cumplíamos. Pero ahora esta condición es prácticamente imposible que se cumpla. Debido a la alta inflación que está obligando a los bancos centrales a incrementar las tasas de interés. Y ya termino con esto. Los bancos centrales actualmente se encuentran en la tesitura de sorber y soplar. Por un lado tenemos la inflación. Para remediarla, esta inflación que ha sido causada por ellos mismos, han fallado todos los modelos, todas las previsiones. Hay ahora mismo una falta de confianza absoluta en todos los bancos centrales y en todos los gobiernos y en todas las instituciones, que esa es otra, ¿no? Pero debido a la alta inflación tenemos que aumentar los tipos de interés. Esto es sabido. Pero los estados no pueden financiarse al tipo de interés, a esos tipos de interés más altos. Si le suben el tipo de interés a España, España no puede pagar los salarios de los funcionarios. Así de claro. España no puede pagar las pensiones, que también en parte se financian ya con el presupuesto del Estado, no con la Seguridad Social. El siguiente programa que hagamos seguramente lo hagamos del tema pensiones, lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, termino, la tesitura de los bancos centrales de sorber y soplar. Hay que subir los tipos de interés, pero a la vez hay que seguir financiando a los estados a tipo bajo, es decir, de una manera directa o indirecta hay que seguir comprando deuda de los estados, ya sea para aumentarla o ya sea simplemente para refinanciarla. Y aquí, por tanto, la dualidad entre Estado y nación es aquí fundamental. El Banco Central, como institución supraestatal, que es la única cosa que realmente puede hacer, que es terrible, es seguir financiando a los estados a tipo bajo, por lo tanto, seguir creando más dinero, que siga aumentando el balance de los bancos centrales y, en consecuencia, en el futuro, la M3, el total de dinero en circulación, sin entrar ahora en detalles conceptuales, mientras sí les sube el interés a los ciudadanos, mientras sí sube el Euribor, mientras sí se pone cada vez más complicado pagar la hipoteca. Entonces, en estas estamos, de financiar a los estados, quienes en última instancia son los dueños del Banco Central Europeo, pero apretar hasta límites insospechados a los ciudadanos. Ya lo explicamos aquí el año pasado que esto no podía acabar bien. Los tipos de interés al 0% contradicen 5.000 años de historia de las finanzas y por mucho que te cuenten, por mucho que te digan, cuando algo contradice cosas tan fundamentales, eso no es real y eso no puede terminar bien. Hasta aquí mi segunda intervención, Cristóbal, y si te parece, pues dejamos a Basagoiti si se tiene que ir y luego seguimos. Muchas gracias, Héctor. Vamos a dejar que se explaye en el tiempo que le quede a José, y porque habéis tratado ya muchos puntos y seguro que quiere comentar pues, los distintos aspectos, ¿no? Así que adelante, José, te escuchamos y el tiempo que buenamente puedas estar, te escuchamos encantados. Adelante. Una aberración, Héctor. Los tipos de interés reales negativos como norma económica
es una aberración económica y efectivamente nos está llevando a un estancamiento secular muy preocupante, ¿no? De hecho, has hablado de una temática que es la deuda no productiva, ¿no? Hemos entrado ya en unos niveles en que un euro de dólar pues no genera un euro de crecimiento, por decirlo así, de una forma muy simplista. Y de hecho España, en España no ha habido ciclo económico. España desde el año 2008 no ha crecido. Básicamente estamos en una especie de estancamiento. El PIB per cápita por ciudadano no progresa. Estamos totalmente estancados, ¿no? No hemos salido aún de la crisis, realmente, de la crisis de 2008. Es que no hemos salido, ¿no? Estamos empezando a sacar la cabeza y ahora nos va a arrear, creo que otro mal ciclo. Así que no acabamos de despegar como país y pues estamos viendo cómo economías constantemente nos superan, ¿no? Estonia, que no sé qué, y vamos retrocediendo cada vez, ¿no? En esa escala de países, ¿no? Es una pena y mucho tiene que ver estos niveles de alto endeudamiento. Bueno, tiene mucho problema España, pero pesa evidentemente la deuda diferente. Bueno, en contra de lo que dicen los keynesianos, ¿no? Que no importa la deuda pública, no tiene consecuencias negativas, es una tremenda estupidez, ¿no? Y el problema es lo que has comentado también, no sé si creo que ha sido Héctor también, la ley de Schumpeter, ¿no? La destrucción creativa, que es no dejar que empresas quiebren, empresas que ya no pintan nada en la economía, que son realmente pasivos, porque tienen empleados y realmente tiene un coste social alto, pues no se las deja caer y realmente se pone en coma a muchos factores productivos, que son finitos, no lo olvidemos, ¿no? Y esto nos lleva, insisto, a un estado comatoso muy preocupante. Se habla mucho del concepto de japonización, me imagino que lo habéis escuchado, pero yo ya hablo de la españización también, ¿no? Que estamos entrando en ese proceso de adormilamiento terrorífico, ¿no? De que luego es muy complicado salir, ¿no? Y ya repito que tiene mala pinta, ¿no? Por eso precisamente hablaba antes de lo de votar con los pies por si en algún momento hay que coger las maletas y cambiarse de legislación fiscal, regulatoria, para tratar de progresar como persona, ¿no? Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.